Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tema que vamos a iniciar durante este día. El tema es de la última unidad de la materia de biotecnología ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Servidor Luis Rodríguez Carrión es quien les da la presentación. Entonces, el contenido de nuestra plática es primero una pequeña introducción, definir algunos conceptos, tipos de biotransformaciones. Vamos a hablar después de los compuestos donde se aplica. Y en esta presentación en específico vamos a llegar hasta la fase 1 y sobre todo nos vamos a enfocar mucho en el sistema CIP 450. Durante la siguiente clase o la siguiente presentación hablaremos más de la fase 2, de las reacciones de conjugación que se dan en las biotransformaciones. Entonces, al hablar de la biotransformación tenemos que referirnos a la capacidad metabólica que es singular de los organismos superiores sobre todo, pero que también está presente en todas las líneas celulares, también en muchos procariontes, pero es muy singular en el sistema de eucariontes, en plantas y animales superiores, y esta capacidad pues la han ido adquiriendo durante el transcurso de la evolución para metabolizar compuestos que son extraños para el organismo, que no tienen relevancia para el metabolismo energético y de esa manera facilitar su eliminación del organismo. Entonces, podemos decir que la biotransformación es un conjunto de reacciones que tienen como objetivo principal modificar la estructura química de determinados compuestos para aumentar su polaridad y facilitar su excreción. Estos compuestos normalmente serían compuestos que en la terminología farmacéutica y médica les denominan compuestos xenobióticos y que pueden estar presentes pues en alimentos, en el ambiente y que inevitablemente vamos a entrar en contacto con ellos. Entonces, la idea de las biotransformaciones es cambiar la estructura química de estos xenobióticos para generar un metabolito notablemente más polar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con estos tipos de moléculas? Que al ser extremadamente lipofílicas, su solubilidad es muy baja y entonces al haber estas modificaciones aumenta su solubilidad y las reacciones de conjugación con fase 2 todavía la aumentan mucho más para que pueda llegar al sistema de excreción y ser eliminado del cuerpo, ¿no? A grandes rasgos. El hígado es el que juega un papel trascendental, sin embargo, también las reacciones se pueden dar en otros tipos de órganos, en los mamíferos, por ejemplo, en riñones, en el intestino, incluso en la piel, pero ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Entonces, los xenobióticos pueden ser componentes de la dieta, aditivos alimenticios, insecticidas, derivados de petróleo, aerosoles, sustancias suspendidas en el aire, que no tienen valor nutricional, que son potencialmente tóxicos y pues que van a ingresar por distintas vías, ¿no? Nosotros vamos a estar expuestos por vía cutánea, vía oral o por la fase gaseosa suspendida por las vías respiratorias. Y sin embargo, también dentro de las biotransformaciones puede haber compuestos que se originan de procesos endógenos, como en este caso el ejemplo de la bilirrubina, que es un compuesto insoluble también y que entonces necesita ser transformado para poder ser después excretado en una fase final. Algunos autores también manejan que estos sistemas de biotransformación, también algunos microorganismos propios de la flora intestinal pueden estar involucrados y también influir. Sin embargo, pues ya hablaremos un poquito más de los principales componentes de los sistemas de biotransformación. Entonces, los xenobióticos. Bueno, en este caso nos referimos a xenobióticos sobre todo en aquellos que son de muy lipófilos, que son de difícil eliminación, porque, por ejemplo, a diferencia de los compuestos volátiles,
cuya eliminación pues se ve fácilmente realizada a través del intercambio gaseoso en los pulmones, pues se volatilizan. O aquellos que son hidrosolubles, que entonces por una filtración renal se pueden eliminar. La eliminación de estos compuestos xenobióticos lipófilos o lipofílicos eh, necesita, necesita forzosamente de modificaciones estructurales químicas, de lo contrario pueden desencadenar pues procesos tóxicos, ¿no? Entonces, estos xenobióticos que tienen la característica de ser lipofílicos, pues poseen diferentes estructuras, desde compuestos alifáticos, aromáticos, halogenados, y tienen la característica, al ser altamente pues, lipofílicos, que pueden atravesar fácilmente las membranas plasmáticas, ingresar en las células o anclarse a las células, y que tienen pues una notable baja tasa de excreción. Ante esto y ante la capacidad que tienen para fijarse fuertemente, unirse a los tejidos grasos, pues a la fracción lipídica de las células, pues son bioacumulables y se pueden transferir o pueden pasar de un organismo a otro a través de las cadenas tróficas, ¿no? Bueno, como ya lo decíamos, las características lipofílicas de estas moléculas es por ello que los organismos superiores han desarrollado estas alternativas que tienen que ver con las vías metabólicas para poderlos eliminar. Entonces, ¿qué va a ocurrir durante la fase 1? En la fase 1 se van a formar grupos funcionales por diferentes tipos de reacciones que ya vamos a ver más adelante. Se forman estos nuevos grupos funcionales que tienen la característica de ser polares y que estos primeros metabolitos, que podríamos decir el metabolito primario, podrían ser más tóxicos o menos tóxicos. Ahí vamos a discutir un poco de eso también más adelante. Pero lo que sí es que son notablemente más polares. En las reacciones de fase 1, o el xenobiótico o el compuesto que se va a transformar o biotransformar, sufre reacciones de reducción, oxidación, hidroxilaciones, hidrólisis, entre otras. Aquí solo se ejemplifican algunas. Se forma este metabolito primario que puede ser más o menos tóxico, pero que tiene una polaridad notablemente mayor. Y luego pasa una reacción o pasa a reacciones de fase 2 que incluyen reacciones de conjugación como sulfatación, metilación, glucuronidación. Y estos metabolitos secundarios ya poseen una marcada solubilidad, son muy hidrosolubles y pues se pueden eliminar por diferentes vías, ¿no? Por excreción, por vía intestinal, por la orina, incluso por sudor también. Entonces, no todos los contaminantes requieren de pasar por estas fases, ¿no? Un contaminante que tenga carga puede ser excretado sin necesidad de biotransformarse, ¿no? Es el caso de algunos herbicidas aniónicos que presentan una baja toxicidad al ser humano o nula toxicidad por su característica de que poseen carga y pueden ser excretados fácilmente sin la necesidad de ser biotransformados. Entonces, en caso de que no se realizaran estas fases, pues se acumularían y tendríamos un fenómeno de toxicidad que puede desencadenar muchas situaciones negativas. Entonces, ahondando un poquito más, ya habíamos dicho, en la fase 1 se forman nuevos grupos funcionales a través de reacciones como carboxilaciones, hidroxilaciones, epoxidaciones, desalquilaciones, deshalogenaciones, hidrólisis o reacciones de isomerización también. Todo esto está encaminado a facilitar su eliminación y evitar su acumulación y potenciales efectos tóxicos. Luego pasan a una segunda fase, donde son conjugados con moléculas endógenas, lo que finalmente va a facilitar notablemente su eliminación a través de una tercera fase, digámoslo así. Estas fases las vamos a ver en el siguiente video, en el siguiente tema, entonces no vamos a ahondar todavía tanto con eso, solo estamos como con una mera introducción.
Entonces, ya habíamos dicho, fase 1 se enfoca en la aparición de nuevos grupos funcionales para que el metabolito resultante sea más polar, más reactivo, menos lipófilo. ¿Y quiénes lo van a realizar principalmente? Lo van a realizar enzimas que están presentes en las células. Bueno, pero antes de ahondar un poquito más en la cuestión enzimática, podemos decir que en esta primera fase de la fase 1 de la biotransformación puede tener varios efectos sobre estos compuestos. ¿Sí? Primeramente, la inactivación. También podría ocurrir el caso contrario, una activación. En algunos casos puede continuar el efecto sin verse notablemente afectado. Y en otras puede aumentar o puede generar toxicidad. Un compuesto que no era dañino, que no era nocivo, se convierte en un compuesto nocivo. Y como ejemplo de una inactivación, un medicamento se inactiva durante la fase 1 y se va a solubilizar durante la fase 2, ¿no? Es por eso que los fármacos tienen solamente un cierto tiempo de acción. Pero también puede ocurrir que un compuesto que es poco activo o que es inactivo, después de la modificación en fase 1, se activa y entonces comienza su efecto, el cual se va a perder después de la fase 2. Esto ocurre con algunos plaguicidas, por ejemplo, que al ingresar pues al organismo diana, por reacciones de fase 1 se activan y generan algún efecto que se busque en el organismo. Por ejemplo, a continuación del efecto, un compuesto que es activo se transforma en otro igualmente activo o incluso puede aumentar su actividad después de la fase 1. En este podríamos poner como ejemplo la heroína. Y por último, las intoxicaciones. Un compuesto que no es tóxico se va a transformar en un metabolito tóxico. Un ejemplo muy claro es el metanol, que al ocurrir una deshidrogenación en la fase 1 por la alcohol deshidrogenasa, se forma un compuesto tóxico como el formaldehído. Bueno, entonces hablemos entonces de la fase 1, que es lo que nos compete en esta clase de hoy. Las reacciones de fase 1 son catalizadas por un grupo de enzimas que se encuentran tanto en la fracción citosólica como en el retículo endoplásmico de las células. Y también se encuentran en el retículo o en la membrana mitocondrial. Sin embargo, bueno, no nos adelantemos, ahorita hablamos un poquito más. Y a pesar de que se encuentran en células de diferentes tejidos, los tejidos del hígado son de los más relevantes en estos procesos de biotransformación. Los hepatocitos, que constituyen alrededor del 80% de la población celular del tejido hepático, son donde se da principalmente la mayor cantidad de biotransformaciones de xenobióticos. Las enzimas de la fase 1 se encuentran, como ya lo adelantábamos, tanto en la membrana del retículo endoplásmico como en el citosol. Nosotros vamos a enfocar sobre todo en una de las enzimas más importantes o en un grupo, en una superfamilia de enzimas que se encuentran principalmente en el retículo endoplásmico, o en medicina y en farmacia le llaman la fracción microsomal, y no tanto en las enzimas de la fracción citosólica, donde hay presencia de unas ciertas familias de monooxigenasas llamadas P450 o citocromo P450. En la fracción citosólica hay otro tipo de actividades enzimáticas que son primordialmente no oxidativas, como hidrolasas, y isomerasas y otro tipo de tipos de modificaciones enzimáticas. Como un ejemplo de lo que estamos mencionando sobre fase 1 y fase 2, podríamos poner el metabolismo del benceno. El benceno, una sustancia muy poco soluble, muy lipofílica,
en el organismo puede sufrir distintas reacciones que son catalizadas por este tipo de monooxigenasas que yo les adelantaba. El mayor metabolito, el principal metabolito que se forma en la degradación o en la biotransformación del benceno es el fenol. ¿Sí? El fenol es una molécula ciertamente más polar, más reactiva, pero todavía no posee la suficiente hidrosolubilidad para poder ser excretada. Entonces, este metabolito mayoritario, que es el fenol, después en una fase 2 se conjuga con el ácido glucurónico, es en una reacción de fase 2, donde se va a formar este metabolito secundario, donde el fenol conjugado con el ácido glucurónico a partir de una glucuronosil transferasa ya va a ser fácilmente excretado por vía renal, me parece, principalmente. Entonces esto es como uno de los ejemplos que podríamos decir en reacciones de biotransformación de xenobióticos. Bueno, como ya decíamos, la fase 1 del metabolismo de xenobióticos añade grupos funcionales polares como grupos hidroxilo, grupos amino, grupos carboxilo, y con esto los xenobióticos se vuelven más hidrosolubles y se vuelven blanco para producirse las reacciones de conjugación de fase 2. Las principales enzimas que intervienen en las reacciones de oxidación son principalmente el citocromo P450, la fablin monooxigenasa, alcohol deshidrogenasa en el metabolismo de alcoholes, aldehído deshidrogenasa también enlazada al metabolismo de alcoholes, santina oxidasa en la reducción, también citocromos P450, las hidrolasas que participan en la detoxificación de ésteres, que son llamadas esterasas, pero también hay hidrolasas que participan para la detoxificación de aminas secundarias, sobre todo. Las reacciones de epoxidación, hidratación. En las epoxidaciones que vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace es que se incorpora un puente de oxígeno sobre un anillo aromático, pero también puede haber epoxidaciones alifáticas, ya los vamos a ver un poquito más. Estas son las principales enzimas. Sin embargo, como les decíamos, nos vamos a enfocar sobre todo las reacciones de oxidación y algunas de reducción que se dan principalmente en la fracción microsomal, es decir, en la membrana del retículo endoplásmico, en los hepatocitos. Estas reacciones de óxido-reducción, que tienen que recordar ustedes que en una reacción de óxido-reducción se transfieren electrones desde una molécula que es una donadora a una aceptora. Las enzimas que catalizan este tipo de reacciones se le llaman óxido-reductasas y pueden ser deshidrogenasas, pueden ser oxidasas o pueden ser oxigenasas. ¿Sí? Las deshidrogenasas están muy enfocadas a la detoxificación de alcoholes. Las oxidasas de manera general transfieren electrones al oxígeno, ¿sí? Y lo reducen, o sea, reducen el O2, y al transferir estos electrones desde de un sustrato que es el donador a un aceptor que es el oxígeno, pues se puede producir agua, pero también se pueden producir otros metabolitos que son especies reactivas o especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Estos procesos nosotros los vivimos todo el tiempo a través de la misma respiración celular, ¿no? Y es parte de lo que nos vuelve viejos y nos hace ir envejeciendo poco a poco, a pesar de que tenemos sistemas para el control de este tipo de especies reactivas de oxígeno. Ya sabemos, bueno, no nos vamos a desviar tanto del tema. Y por último, otro grupo muy importante que son las oxigenasas. Entonces, las oxigenasas lo que van a hacer es incorporar oxígeno al sustrato. ¿Sí? Por ejemplo, las monooxigenasas, su nombre lo dice, mono, de uno, son enzimas que van a usar el oxígeno molecular, oxígeno diatómico,
y entonces uno de esos átomos va a oxigenar al xenobiótico. Entonces lo va a oxidar incorporando ese átomo de oxígeno a la molécula. Y el otro átomo del O2 termina siendo reducido a agua. De estas oxigenasas hay dos grandes familias de estas enzimas que se ubican en el hígado. Las que nos vamos a enfocar más en esta clase son las enzimas del tipo citocromo P450, pero también existen las flavin monooxigenasas. A diferencia de las flavin monooxigenasas, las CYP o las citocromo P450 requieren de la participación de una enzima externa, que ahorita la vamos a ver. Pero bueno, entonces, dentro de las reacciones de fase 1 que ocurren en los hepatocitos, las oxigenasas son las que intervienen mayoritariamente, y de estas, el citocromo P450 es notablemente la que tiene una influencia mayor en la metabolización de estos componentes. ¿Sí? Entonces, si dan cuenta las monooxigenasas entre la flavin monooxigenasa y la citocromo P450 hacen más del 80% de la chamba, y el hígado pues es el que sobre todo hace mayoritariamente este trabajo. Como lo decíamos hace rato, la acción de la citocromo P450 requiere de la participación o coparticipación de una enzima auxiliar, que sería esta de acá, que es la citocromo P450 reductasa. A través de esta citocromo P450 reductasa van a fluir los electrones hacia la citocromo P450. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más primero de esta. Es una hemoproteína. Bueno, esto como está aquí en la ilustración se le conoce como el sistema CYP, que es el sistema del citocromo P450. El sistema CYP pues está constituido por pues, la citocromo P450 formalmente, la cual es una hemoproteína integral de membrana. ¿Sí? Es una proteína de membrana que tiene, pues, ¿por qué es una hemoproteína? Porque tiene internamente el grupo hemo. Este grupo hemo tiene un hierro central que puede ir cambiando de estado de oxidación según se haga la transferencia de electrones. Y entonces posee también una reductasa que lo que va a hacer es reducir o oxidar a P450 y transferirle electrones donados desde otra molécula que es el NADPH o el NADPH. El NADPH va a ir donando o sea, va a donar 2 electrones, sin embargo la transferencia se hace de a 1 por 1. Y en algunos casos puede haber, en algunos tipos de citocromo P o de CYP, de sistema CYP, puede haber otra proteína auxiliar que también ayuda a que se dé esta transferencia electrónica, que es la citocromo B5, pero no en todos los casos. Entonces decíamos, el donador de electrones es el NADPH y puede haber donadores de electrones entre ellas, como es el caso del citocromo B5 o como otras proteínas ferrooxidativas, pero que esas son más propias de los sistemas CYP de las membranas mitocondriales, y ese tipo de citocromos, más que intervenir en la biotransformación de xenobióticos, intervienen más bien en la biosíntesis de moléculas endógenas. Entonces, decíamos que estas moléculas son llamadas oxidasas de función mixta, ya que utilizan una molécula de oxígeno de la cual un átomo lo reduce en agua y el otro lo transfieren al sustrato. El sustrato termina transformado y se originan nuevos grupos funcionales. ¿Sí? Usan una molécula de oxígeno de la cual un átomo de oxígeno lo reduce en agua y el otro lo transfieren al sustrato. Entonces, al transferirse a este sustrato, se transforma, se originan grupos como alcoholes o epóxidos que
tienen una carga y entonces lo vuelven al sustrato, le dan polaridad. Aquí está el esquema general. El S es de sustrato. El sustrato, la acción de la enzima lo que va a hacer es que utilizando el NADPH como donador y tomando el oxígeno para hacer una translocación, una incorporación, entonces nos va a quedar el sustrato donde antes tenía el enlace con el hidrógeno, ahora va a tener un oxígeno ahí en el medio que se le clavó, se le metió, se le puso ahí y generando agua con el otro átomo de oxígeno que quedaba, que se obtuvo de acá. ¿Sí? Entonces, los sistemas SIP se ubican en las membranas del retículo endoplásmico y en las membranas mitocondriales. En el retículo endoplásmico liso están principalmente en los hepatocitos, aunque pues en realidad están en muchos o en casi todos los tejidos, son especialmente abundantes en las células del hígado. Y estas tienen la característica que son como la que vimos en la misma diagrama que vimos en la diapositiva anterior. Sus componentes pues son los mismos. Por cierto que nos faltó mencionar que la citocromo P450 reductasa utiliza como cofactores la flavina adenosininucleótido o la flavina mononucleótida, que son cofactores de ella para hacer la transferencia. Pero bueno, son un poco de detalles. Y tienen la característica de tener una baja especificidad de sustrato, por eso son capaces de transformar muchos contaminantes, muchos xenobióticos, perdón, pues precisamente están directamente involucrados en el metabolismo de xenobióticos. Y en la membrana mitocondrial existe otro tipo, otra familia, bueno, son también de la misma familia, pero que normalmente poseen una proteína que se requiere como auxiliar en la transferencia de electrones. Estas proteínas sulfoférricas van a ayudar a que se dé esta transferencia electrónica que en el retículo endoplásmico se hace directamente. En las membranas mitocondriales están ubicadas principalmente en glándulas productoras de hormonas, en la glándula adrenal y otros tejidos esteroidogénicos, o sea que producen esteroides, que producen hormonas. Es de una espesidad variable. Hay algunas citocromo P450 de membrana mitocondrial que tienen una especificidad muy grande, pero también otras que tienen una especificidad muy baja. Y están, como les decía, más que en la transformación de xenobióticos, estas están más involucradas en la formación de moléculas como esteroides principalmente. En plantas, la localización del sistema SIP puede variar considerablemente dependiendo la especie. Entonces, algunos autores mencionan que se pueden encontrar tanto en el retículo endoplásmico como en la membrana plasmática, como en las vacuolas, también en la mitocondria y hasta en el aparato de Golgi. Entonces, ahí es un poco más versátil y no están tan localizadas en un solo tipo de células y de organelo. Bueno, recapitulando un poquito sobre esto, la importancia pues del sistema SIP 450 ya se imaginarán ustedes que recae en sus dos principales funciones, una que es la detoxificación de compuestos y el otro que es el metabolismo endógeno, la formación de hormonas. En cuanto a la detoxificación de compuestos, la activación o inactivación de fármacos recae en ellas, la conversión de compuestos en moléculas tóxicas que puede ocasionar y en procesos de interacción fármaco-fármaco.
¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en ejemplos de toxicidad podríamos hablar de que el compuesto que se genera a través de la biotransformación por CYP provoque muertes celulares, apoptosis, carcinogénesis. Un ejemplo que yo estaba leyendo al respecto de esto es, por ejemplo, el benzoapireno. El benzoapireno es un componente del humo del cigarro que como tal no es tóxico, pero que cuando el producto de la fase 1, el metabolito primario de la fase 1, que no recuerdo bien su nombre, eh, es un compuesto que es carcinogénico y que puede ocasionar en el lapso en lo que es transformado entre la fase 1 y la fase 2, pues puede desarrollar carcinogénesis. Y bueno, en el metabolismo endógeno interviene en la producción de ácidos grasos, retinoides, esteroides, hormonas en mamíferos sobre todo. Y en plantas también es un caso muy interesante el que estas moléculas, estas enzimas, intervienen en la formación de compuestos de defensa, pigmentos, ligninas, terpenoides. Bueno, ya no nos vamos a ahondar tanto en ese tema para proceder. Ok, hablemos un poquito de la familia y de los genes que están aquí. La superfamilia CYP de la citocromo P450 son productos de los genes CYP, que normalmente los escribimos con cursiva para diferenciar de la proteína. Por ejemplo, en humanos hay 57 isoformas que están divididas en 18 familias y 41 subfamilias. Estas proteínas, estas superfamilias de citocromo P450 se encuentran en prácticamente todos los tipos celulares, en todos los organismos, a excepción de, por ejemplo, E. coli y de algunos grupos de bacterias que se consideran muy primitivos. Se cree que a partir de la evolución los organismos más desarrollados fueron evolucionando y generando este tipo de mecanismos y produciendo, incorporando a su genoma estas proteínas o estos genes, pues. ¿Cómo se identifican? Bueno, la clave es CYP para referirse a que son genes productores de citocromo P450. El número que sigue es la familia, en este caso es la familia 2. La subfamilia que se pone con un índice textual, de letra. La isoenzima. Y puede estar también aquí mencionado el alelo al que pertenece. ¿Ok? Bueno. De las familias CYP, las que se conoce con actividad para la detoxificación o la biotransformación de componentes exógenos son la familia 1, 2 y 3. Las siguientes familias que se tienen se están involucradas principalmente pues, en la biosíntesis y en el metabolismo de compuestos endógenos. Ahora, ¿qué reacciones pueden catalizar la CYP450? Un montón de diferentes reacciones, desde hidroxilaciones alifáticas, donde lo que ocurre es que la cadena alifática, el alcano, se le sustituye uno de los hidrógenos, uno de los enlaces del carbono con el hidrógeno hacia directamente otro oxígeno, formando pues un grupo hidroxilo que es polar, que tiene ya carga. ¿Sí? O también no puede ser necesariamente al carbono terminal, puede ser a otro intermedio también. También las hidroxilaciones y epoxidaciones aromáticas, como lo veíamos con el benceno para formar diferentes metabolitos con hidroxilados, pueden ser monooxilados o dihidroxilados, como los catecoles. Y las epoxidaciones, que es la incorporación de un puente de oxígeno. También puede haber epoxidaciones alifáticas, donde se tiene aquí la cadena alifática y por la sustitución del enlace con uno de los hidrógenos, el oxígeno ahí va a llegar y va a robar uno de los electrones. La eliminación de grupos alquilo
Y aquí hay muchos tipos, ¿no? Acuérdense que el grupo funcional, pues el alquino es un sustituyente, ¿no? Cuando se separa un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo saturado o de un alcano, y para que así ese alcano pueda enlazarse a otro átomo o a otro grupo de átomos. Entonces, aquí lo que ocurre, bueno, esta la vamos a ver de desalquilación, si quieren, en una diapositiva más anterior las traemos, y pues oxidaciones directas también se pueden catalizar por la citocromo P450. Hay muchos tipos de isoformas que catalizan un montón de reacciones también, ¿sí? Reacciones de desaminación, eh, de sulfuración y demás. Entonces, ya mencionábamos que en la fase 1 puede haber diferentes resultados, como la inactivación de sustancias, ¿no? Por ejemplo, aquí según reporta Castillo en el libro de Biotecnología Ambiental, nosotros podemos encontrar algunos ejemplos. La hidroxilación de la cadena alifática de un ansiolítico de un fármaco, el pentobarbital, lo inactiva y posibilita después su excreción. ¿Dónde ocurre? Pues aquí, en la cadena alifática se incluye un oxígeno para formar un grupo hidroxilo, hay una hidroxilación. En las reacciones de activación, hablábamos de que en algunos casos puede ocurrir que que un compuesto que no es activo per se vuelva activo después de las modificaciones en fase 1. Y aquí lo que ocurre es que al haber una oxidación aquí, transfiriendo o removiendo el azufre de enlazado al fósforo, el paratión produce paraoxona, que es un potente inhibidor de la acetilcolinesterasa en insectos. Aquí está, esta es la modificación que sufre. Es precisamente pues el efecto que tiene de plaguicida sobre el organismo. Reacciones donde continúa el efecto, donde no hay un cambio en la actividad como tal. Por ejemplo aquí, donde se remueve el etilo de la fenacetina, la O desalquilación de este analgésico. Entonces aquí teníamos un grupo alquilo que va a ser removido por una monoxigenasa. Entonces lo que ocurre pues es una desalquilación. Entonces, esto que ocurre, como tal, sigue teniendo el mismo efecto, pero es potencialmente tóxico ya, porque si este grupo hidroxilo sufre otra oxidación posterior, este compuesto puede reaccionar con las proteínas celulares y puede afectar eh, poderosamente al hígado, hasta letalmente. Y reacciones de intoxicación, donde, por ejemplo, la desalquilación en este caso del grupo nitrogenado de acá va a generar un componente que es la parafenetidina, que no tiene ya actividad analgésica, pero que es tóxica, ¿no? Que puede producir metahemoglobinemia en los organismos. Entonces, como se dan cuenta, el final de la fase 1 puede provocar compuestos con diferentes características, con diferentes efectos, pero por eso es muy importante que se puedan ser o puedan ser bien conjugados en su etapa posterior de biotransformación, de la que vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, ya para cerrar, alguno como dato turístico para quien quiera tener por ahí esta información que le pueda servir en el futuro. De las tres primeras familias se engloban algunas de las citocromos más comunes con sus principales sustratos o los sustratos preferidos en mamíferos, que hay desde fármacos, desde plaguicidas, herbicidas, pues droga,
compuestos nitrogenados, hidrocarburos aromáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven, hay un montón de sustratos que pueden ser biotransformados por este tipo de familia, de esta familia de enzimas. Y bueno, con eso terminaríamos la video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente